Just let it go right now. Oh, gravity's tight. Oh, drop it down like water, like water, like water, like water, like water, like water, like drop it down like. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. La secuela animada de las aventuras de Miles Morales nos muestran un poco más de lo que veremos en esta cinta y por fin un trailer un poco más largo y revelándonos más de esta historia ha salido a la luz. Y de verdad que esta nueva aventura se ve mucho más alucinante de lo que esperábamos. Y por eso en este video te traemos los datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no vistes del tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse. Esta secuela de la primera de Into the Spider-Verse en su formato animado vuelve a ser una explosión completa de color y podemos ver que ha pasado el tiempo desde la primera película. Los personajes como Miles Morales, el protagonista, podemos ver que ha crecido desde la película pasada. Podemos ver en la primera parte del tráiler cómo Miles ha estado tratando de llevar su doble vida como adolescente y superhéroe, y esto parece que le está causando conflictos. En el otro tráiler podríamos ver cómo su madre intentaba hablar con él, cómo ha cambiado, y ahora vemos más de esos estragos. Esto es como una constante de los Spider-Mans, llevar esta doble vida y proteger su identidad al mismo tiempo que tienen que mantener lejos a sus seres queridos para protegerlos, y esto es algo que curiosamente habla Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield cuando se juntan en No Way Home. Hay una escena donde Miles detiene un taxi con su telaraña, y ese tipo de escenas es algo que hemos visto muchos en las películas live action de Spider-Man, incluso en los trailers de la primera de Tobey Maguire, donde había una escena que detenía a un helicóptero con la telaraña, pero en medio de... bueno, ya saben. Parece que el primer villano que se enfrentará en Nueva York es Spot, pero por lo que nos presenta el tráiler no parece ser el villano principal de la cinta. Este es solo un enemigo al que Miles Morales se enfrentará al inicio de la película. The Spot es el Dr. Jonathan Allen, que era un científico que trabajaba para Kingpin en la búsqueda de nuevas energías con el fin de crear un nuevo secuaz para el rey del crimen. Investigando consiguió abrir un portal a la dimensión oscura. Cuando se empezó a cerrar sin saber qué hacer, decidió entrar, y es ahí un reino de transición entre luz y oscuridad. Así fue como consiguió crear portales a través de su cuerpo que parecieran manchas flotantes negras. Volvemos a ver la escena en el cuarto de Miles Morales cuando se abre el portal. Ya la habíamos visto en otros trailers y podemos ver que su playera es el número 42, que es una referencia a la guía de viajero intergaláctico porque es el significado de la vida en el universo y todo lo demás. También es en honor a Jackie Robinson, el primer beisbolista negro en jugar en las ligas mayores, y aparte es el número que ha aparecido mucho en la película pasada. Se puede ver volando el cómic con la primera aparición de Spider-Man en Amazing Fantasy número 15. Tal vez la parte más emocionante es descubrir este mundo increíble de otros personajes con poderes de araña. Esto ya lo veamos en la primera cinta con algunos amigos que conoció Miles, pero ahora es una completa locura. Gwen Stacy y Peter B. Parker, quienes fueron una gran parte de la primera película, están de regreso, pero no todo está exactamente igual. Podemos ver que Peter ahora tiene un bebé y es Mayday Parker. Ahora, Mayday Parker canónicamente es la hija de Peter y Mary Jane y se ve sostenido por Peter B. Parker cuando se reúne por primera vez con Miles en el tráiler. En algunos universos también se convierte en Spider-Girl. Esto es uno de los pocos Spider-Kids en los cómics de Marvel. Inicialmente se debutó como parte de una historia de What If, pero más tarde consiguió su propia serie.
La pequeña May Parker en esta película podemos ver que ha heredado los poderes de su padre, lo que seguramente vuelve mucho más caótico el hecho de cuidarla. Es un cambio en la historia de este Parker porque en la primera película había roto con su esposa, pero después de sus aventuras con Miles encontró el coraje para reconciliarse con ella y pareció haber ido bien. Mi esposa y yo nos separamos, pero lo manejé como un campeón. Porque ¿saben qué? No importa cuántas veces me golpeen, siempre me vuelvo a levantar. Ella quería hijos y me dio miedo. ¡Te quiero! ¡Estoy orgulloso de ti! ¿Ya quiero hijos? Y luego está Spider-Woman o Jessica. Ya la habíamos visto en el trailer pasado, pero ahora tenemos una imagen más clara de ella. La vemos llegando en su motocicleta, pero además vemos cómo está embarazada. Ella y su bebé tienen una historia bastante trágica en los cómics. Esperemos que ahora no le suceda tanta tragedia en la cinta. Y además, otro Spider-Man que se toma el tiempo de revelarnos con más detalle es Spider-Man Punk, que puede tocar vibraciones de acordes de potencia masiva en su guitarra sónica. Es Howard Brown, un Spider-Man anárquico y amante del punk rock de la Tierra 138. También vemos al Spider-Man de la India que tiene brotes de telaraña en forma de mandala, y es genial ver cómo cada personaje tiene sus propios detalles curiosos. El Spider-Man del juego de Spider-Man de PlayStation 4 de Insomnia Games también está presente en el trailer. Se le ve señalando al Spider-Man Unlimited y caminando junto al superior Spider-Man en este vacío donde se reúnen todos los Spider-Man. Ben Reilly es otro de los Spider-Man que logramos encontrar. Uno de los Spider-Man más infames, formó parte de la historia de los cómics de la década de 1990 de la saga Clone. Ben es un clon genético de Peter Parker, quien más tarde se convirtió en Scarlet Spider-Man. Y también veremos como personajes a Spider-Man Byte. Ella es Margot, que vive en un mundo donde son comunes las realidades virtuales, y se ve genial como la han interpretado en esta película animada. Podemos ver a un Spider-Man con una bolsa de cartón en la cabeza. No es el Spider-Man más extraño que hay, pero sí uno que tiene una historia interesante. El disfraz debutó en The Amazing Spider-Man número 258, después de que Peter Parker se reuniera a los Cuatro Fantásticos y con su traje de Spider-Man destruido necesitaba un nuevo atuendo improvisado para proteger su identidad. Parece que cada Spider-Man proviene de su propia realidad, algo que sucede en los cómics en el Spider-Verse, pero en el espacio que están reunidos parece que es la guarida perfecta para que puedan todos coexistir. El dispositivo con el que pueden estabilizarse estas versiones fue creado por el Spider-Man 2099, es decir, Miguel O'Hara, algo que pudimos ver en las escenas post-créditos de la primera película de Miles. Es este dispositivo, lo podemos ver en todas estas versiones de otros Spider-Mans. Por lo que nos plantea la cinta, parece que Miguel O'Hara va a ser una especie de antagonista. A pesar de que es otro Spider-Man, parece muy autoritario y Miles no parece actuar de acuerdo a lo que este Spider-Man quiere. Esto nos lleva a una persecución masiva de todos los Spider-Man en contra de Miles y un salto impresionante por otras realidades. Para justificar a Miles Morales, el mismo Peter B. Parker dice que tuvo un pésimo maestro, que nos recuerda también a la primera película. ¡Cálmate! ¡Deja en paz al niño! Tuvo un pésimo maestro. Ay, nosotros se lo enseñamos, ¿no? Yo no se lo enseñé. Y creo que tú menos. El personaje de O'Hara es doblado por el actor que interpreta a Moon Knight en Marvel, es decir, el mismísimo Oscar Isaac. El personaje de Spider-Man 2099 es uno que viene del futuro, un joven científico de Nueva York con ascendencia mexicana e irlandesa. Trabaja en una empresa donde realiza experimentos para replicar los poderes de Spider-Man, y justamente esta empresa es la misma empresa de la película pasada que pertenece a Kingpin, donde crearon pues todo el problema multiversal. Cada una de estas diferentes realidades podemos ver que aprovecharon los creadores de la cinta de darnos mundos diferentes con estilos de animación y colores distintos para que el cambio de universo sea mucho más evidente, algo que agradecemos bastante.
Otra cosa que notamos fue que a pesar de que hay cientos de personajes con poderes de Spider-Man, O'Hara no quiere que Miles Morales se una desde un principio. No sabemos del todo por qué sucede esto, pero debe de haber una buena razón para ello. Cuando Miles habla con Miguel O'Hara, podemos ver una imagen de alguien en el fondo, de una mujer que de hecho es la que salió desde la película pasada en el final de la escena postcréditos. Podría tratarse de alguien como Madame Web que les permita hacer ese salto entre universos. Parece un poco como hemos visto en el universo de Marvel, que al tratar de alterar algunos eventos que ya están predestinados a suceder, se puede crear varios nexus que ocasionan la creación de otras líneas temporales. Esto porque vemos muchos hincapiés que hay cosas que no puedes cambiar, y parece por una escena que Miles podría perder a su padre, así como muchos de los otros Spider-Man que perdieron a alguien importante como el tío Ben. Miles está seguro que puede salvarlo, y esto parece que desencadenará todo el caos. Y por supuesto que todos notamos que en medio del caos del tráiler y la persecución, los creadores lograron incorporar nuevamente el icónico meme del hombre araña señalando: ¡Atención todos! ¡Detengan a Spider-Man! En la escena de la persecución en el tráiler podemos ver mucho más versiones de esos personajes. Sobre todo alcanzamos a ver la forma clásica de Spider-Woman con su traje rojo y amarillo. Hay una escena donde Miguel O'Hara lucha contra su enemigo, y esto que no se ve claro es quién es, si se trata del buitre, este villano de Spider-Man que ya ha tenido su versión live action. Realmente es una posibilidad. Y es genial que en esta película podamos ver algunas cosas relacionadas con las películas de Marvel de Spider-Man, y podemos ver cómo hay un par de conexiones a esto, y es que Spider-Man de 2099 hace una referencia a Spider-Man No Way Home. Lo que dice es: Y ni me des cuerda con el Doctor Strange y el nercito de la Tierra 19999. Pero no es la única referencia, porque vemos cómo usan las frases de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield al comienzo del tráiler. La frase de Tobey Maguire, por ejemplo, se extrae directamente de su confrontación con el Dr. Octopus en Spider-Man 2. A veces, para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que más queremos. Todos los días despierto sabiendo que mientras más gente intente salvar, más enemigos voy a tener. Es mi oportunidad de probar que valgo. Hay una escena donde Gwen está con un Peter Parker caído. No es su mismo amigo que se convirtió en un lagarto. En su realidad, ella menciona que no quiere perder a más amigos, así que seguramente conoció a otro Peter Parker que tampoco pudo salvar. Cuando Miles menciona que hará las cosas a su manera, vemos una escena donde está luchando contra Miguel O'Hara y donde se pueden ver los rayos azules. Este es un poder diferente que tiene Miles con respecto a los otros Spider-Man, así que es una buena referencia que, aunque compartan características, al final no todos son iguales. Algo que sí tenemos muchas ganas de ver es al mismo padre de Gwen Stacy, y el Capitán Stacy podría aparecer en esta cinta. El psicólogo de Spider-Man hace una referencia de manera sarcástica a cómo la mayoría de Spider-Mans han perdido al tío Ben, aunque bueno, ya lo dijo el mismísimo Spider-Pig. Miles, lo más difícil de este trabajo es que no siempre puedes salvar a todos. Liberaron un nuevo póster que es el medio rostro de Miles Morales y el medio rostro de Miguel O'Hara, contrastando cómo ambos personajes se enfrentarán en esta cinta. Recordemos que esta película es la primera parte de Across the Spider-Verse, así que es muy posible que la trama no sea autoconclusiva y deje un final abierto, algo agridulce. Pero bueno, esos fueron los datos, easter eggs y curiosidades que no vistes en el nuevo trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse parte 1. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe.